Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas. Acá los alumnos, ¿no es cierto?, de la Jaime Guzmán. Bueno, lo que vamos a ver ahora básicamente corresponde a una clase, ¿no es cierto?, que yo ya le había mandado el PPT, pero de todas maneras tenemos que hacer dar alguna explicación, obviamente, sobre la materia en este caso, ¿ya? Así que vamos a comenzar en esta situación, en esta materia. Título de la clase: Pueblos prehispánicos chilenos, básicamente. Bueno, hay muchas cosas que nosotros debemos mencionar de antemano. Por ejemplo, primero, que obviamente nosotros vamos a hablar de aquellos pueblos que estuvieron básicamente en lo que actualmente se conoce como territorio nacional. Obviamente la conformación del territorio nacional se va realizando, se va haciendo, se va gestando con el correr del tiempo. Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, antes de 1879, por ejemplo, 1810, básicamente, no se encontraban en territorio nacional o en el actual territorio nacional, pero ahora sí lo están. Por lo tanto, vamos a hablar de todos aquellos pueblos. No vamos a hablar básicamente detalladamente de cada uno de aquellos pueblos prehispánicos, por una cosa de tiempo, obviamente, y básicamente de priorización curricular. Pero de todas maneras vamos a tratar de hablar lo máximo posible sobre algunas cositas muy particulares. Bueno, acá tenemos, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos en la imagen de inicio vestimenta indígena, ¿no es cierto?, tenemos un mapita, ¿no es cierto?, acá con básicamente donde se ocurría o encontraban todos los pueblos originarios chilenos. ¿Cuál es básicamente, ¿no es cierto?, en este caso, el objetivo de la clase? El objetivo de la clase dice reconocer la ubicación geográfica de los pueblos originarios del actual territorio nacional, además comprender las características, los niveles culturales alcanzados por los pueblos originarios del actual territorio nacional y valorar el aporte cultural de los pueblos indígenas a la identidad nacional. ¿Ya? A ver, nosotros vamos a hablar básicamente no tanto del pueblo mapuche ahora mismo en esta clase, porque posteriormente con el correr de las clases vamos a ir integrándolo, ¿no es cierto?, a esta historia más tradicional que tiene Chile en este caso, ¿ya? Y básicamente cómo, de alguna manera, ¿no es cierto?, se conecta con el ámbito de la conquista y la conformación, ¿no es cierto?, de una sociedad mestiza en este sentido. Bueno, lo interesante de todo esto corresponde a que nosotros ya habíamos hablado en las 2 semanas de clases presenciales que tuvimos, sobre básicamente los niveles culturales alcanzados básicamente por los pueblos originarios, por ejemplo. Y hay un tema ahí bien interesante a mencionar en este sentido. Ya. Hay una pregunta inicial, obviamente, de la clase, que era de tipo PSU eh, antiguamente. Dice así: entre los pueblos que habitaban Chile antes de la llegada de los españoles estaban los Onas o los Selknam, quienes ocupaban gran parte de Tierra del Fuego. ¿Mm? Tierra del Fuego, ¿por qué se le menciona, no es cierto? Se le conoce como Tierra del Fuego, básicamente porque cuando llegaron los primeros españoles, los primeros más que nada occidentales, europeos en este caso, y al atravesar el estrecho de Magallanes vieron varias fogatas encendidas y llamaron como este lugar como Tierra del Fuego en este sentido. Este pueblo consiguió alcanzar una etapa arcaica o primitiva de desarrollo cultural, lo que implicó, entre otras cosas, que su economía se basó fundamentalmente en, está haciendo referencia a la pregunta, que tienen básicamente un nivel cultural sumamente básico, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de nivel cultural básico, en este sentido, estamos hablando que hay distintos niveles culturales que alcanzaron las civilizaciones o los pueblos generalmente. Y entre más básico es menos elaborado, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que ir haciendo referencia a esa situación. Dice a la práctica de la agricultura, B, a la elaboración de cerámica, C, la caza y recolección, D, la fabricación de objetos de metal y E, el intercambio de productos artesanales. A ver, ¿qué dice? Este pueblo consiguió alcanzar una etapa arcaica o primitiva de desarrollo cultural, lo que implicó, entre otras cosas, que su economía se basó fundamentalmente. Mira, cuando hablamos de intercambio de productos artesanales, estamos hablando que hay en el haber solamente un intercambio de productos artesanales. En el producto artesanal tiene que haber una manufacturación de un producto, utilizar las manos, utilizar básicamente con su conocimiento. Y eso es algo un poquitito más elevado, porque acá dice primitivo, ¿no? Un nivel primitivo, en el buen concepto de la palabra, que había alcanzado ese nivel cultural.
Por lo tanto, no corresponde. La fabricación de objetos de metal es lo mismo, fabricación. Hay que mover las manitas y utilizar básicamente un cierto tipo de conocimiento. Después dice, la práctica de la agricultura. Ustedes, aunque no lo crean, la agricultura en sí hay que tener un conocimiento mayor en cuanto al nivel cultural, porque si fuera un conocimiento, ¿no es cierto? En este caso, si conocieran la agricultura, se podrían quedar de manera en un solo lugar, se vuelven sedentarios en este sentido, ¿ya? Por lo tanto, no corresponde, después dice la elaboración de cerámica, tampoco corresponde con lo anteriormente que habíamos mencionado, por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la caza y la recolección, que no comprende una gran utilización, ¿no es cierto?, un gran conocimiento cultural, es lo más básico que puede haber entre las actividades humanas propiamente tal. Contenidos de la clase, factores de la diversidad cultural, niveles culturales de los pueblos indígenas arcaicos, pueblos indígenas formativos y el pueblo mapuche, pero en menor medida, como dijimos, porque lo vamos a estar viendo posteriormente. Ya. Acá hay algo bien interesante cuando dice factores de la diversidad cultural en sí. ¿Qué dice? ¿Qué elementos determinaron la gran diversidad cultural que existió entre los pueblos indígenas del actual territorio nacional? Y aquí hay unas cosas que son sumamente interesantes. Porque nosotros, cuando nosotros hablemos, ¿no es cierto?, la diversidad cultural de los pueblos corresponde a la influencia, por ejemplo, de otros pueblos o civilizaciones mayores que te permiten de alguna manera, si yo estoy en contacto, por ejemplo, con una persona o con un pueblo de mayor conocimiento cultural, obviamente yo, ¿no es cierto?, como pueblo voy a tratar de copiar de alguna manera o me van a enseñar propiamente tal a desarrollar cosas como las que ellos tienen. Entonces hay una situación de aprendizaje propiamente tal por estar en contacto con ellos. También influye en este sentido, ¿no es cierto?, el espacio geográfico propiamente tal. Y eso es súper interesante, cómo influye el espacio geográfico. A ver, las primeras civilizaciones en general, no solamente aquí en Latinoamérica, corresponden básicamente a Egipto, Mesopotamia. Y hay que mencionar que tanto Egipto como Mesopotamia, ¿no es cierto?, en este caso, se ubicaron en desiertos. Mm. Y en desierto es mucho más difícil vivir, ¿o no? Por supuesto que es mucho más difícil vivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Había un río, ¿sí? El cielo Éufrates en Mesopotamia, ¿no es cierto? El río Nilo en Egipto. Había agua, y con el agua básicamente se puede desarrollar agricultura. Si es más difícil la vida, si es más difícil la vida, tú te tratas de adaptar lo más rápidamente posible y tratas de desarrollar, por ejemplo, herramientas, creces culturalmente hablando, por lo tanto te adaptas más rápidamente. En cambio, si yo vivo en un espacio donde tengo la comida dada, donde de alguna manera es rico el clima, donde tengo agua por doquier, frutas por doquier, no tengo que pensar tanto para poder sobrevivir, por lo tanto, me voy quedando retrasado en ese sentido. Y eso es lo mismo que pasa básicamente con los pueblos indígenas en general. Bueno, en este sentido, por ejemplo, los pueblos del norte chileno, ¿no es cierto?, que estuvieron en mayor contacto, en este caso, con los incas, que los incas claramente son una cultura superior, ¿no es cierto? Recuerden que había tres culturas superiores acá, civilizaciones en América, antes de la llegada, ¿no es cierto?, de los españoles, que son los mayas, ¿sí?, por los aztecas y los incas. Y nosotros tuvimos contacto, en este caso, ¿no es cierto?, con los incas, básicamente, que influenciaron hacia, básicamente, ¿no es cierto?, pasado el río Maipo. ¿Sí? Hay vestigios que llegan mucho más al sur, pero eso es sumamente interesante. Al haber una cultura como la inca, ¿no es cierto?, que está influenciando, obviamente los pueblos del norte de Chile van a desarrollar, ¿no es cierto?, un nivel de desarrollo cultural aún mayor. Y ahí está la importancia. Por ejemplo, los aymaras, los atacameños, los diaguitas, ellos al tener, ¿no es cierto?, un contacto cultural con los incas, obviamente su desarrollo cultural va a ser superior a aquellos pueblos que no tuvieron el contacto cultural como ellos. Y de hecho están así, que acá tenemos unas pucarás, por ejemplo. Seguramente, sobre todo para la gente de San Bernardo en este caso, ¿no es cierto?, van a ver que en el Cerro China existe una pucará y una huaca. La huaca es un lugar sagrado, la pucará es una fortificación, por lo tanto la fortificación, ¿no es cierto?, protege el lugar sagrado. Y aquí hay un tema súper interesante con respecto al sincretismo cultural, obviamente. ¿Cómo, no es cierto?, en este sentido, el sincretismo es la fusión de dos culturas que da como un nuevo resultado, ¿no es cierto?,
¿Cómo nos permite esa situación, ¿no es cierto? La influencia incásica, más la influencia local, más, ¿no es cierto?, posteriormente los pueblos extranjeros, en este caso que serían los españoles, por ejemplo, logran desarrollar la cultura que nosotros tenemos actualmente. ¿Ya? Lugar sagrado, una huaca, una pucará, algo, ¿no es cierto?, una fortaleza que defiende, que cuida ese lugar sagrado. Otro de los factores de la diversidad cultural principalmente corresponde a la diversidad ecológica, como lo habíamos mencionado en el caso de Egipto, por ejemplo. A ver, si yo vivo en una zona andina, ¿tengo agua? Sí, pero recuerda una cosa, mucha de esa agua también corresponde a salar y son sumamente complejos, ¿no es cierto?, beber en ese lugar, pero tú vas a estar más cerca de una cultura como la inca y de mayor desarrollo económico, o sea, cultural. Zonas costeras. Las zonas costeras, ¿hay abundancia, por ejemplo, de alimentos? Sí, del propio mar, ¿no es cierto? En este caso, por lo tanto, si tú te insertas en el agua, ¿no es cierto? Y logras sacar pescados y mariscos, tú no necesitas mayor desarrollo cultural porque la comida la tienes asegurada. A ver, acá va básicamente por el tema de comida, disponibilidad de comida, en este sentido. Por lo tanto, las personas zonas andinas se tienen que adaptar más rápidamente, ¿no es cierto?, al ámbito climático, al ámbito ecológico, producto de que a lo mejor no hay abundancia de algunas cosas. En cambio, en las costas sí tú tienes más abundancia en otras cosas. Al igual que en las zonas patagónicas, por ejemplo. Ya frío constante, pero hay una disponibilidad de animales, de caza, por lo tanto, tampoco es necesario a lo mejor desarrollar un nivel de cultural superior en este caso. Y por supuesto tenemos las zonas de los valles centrales. Acá en los valles centrales, imagínense cómo tuvo que haber sido vivir entre, no sé, entre la Concagua, la quinta región, y por supuesto, ¿no es cierto?, el río Biobío en este caso, donde están los picunches mayoritariamente, en este sentido, tuvo que haber sido sumamente armónico, tranquilo, con disponibilidad de agua y alimentos, por lo tanto te adaptas más fácilmente y no necesitas desarrollar un nivel cultural superior para poder desarrollar, buscar tu propia comida, o intercambios comerciales, etc. Entonces ahí hay un tema súper, súper interesante. Entonces, ya sabido todo esto, ¿no es cierto?, de los niveles culturales del pueblo indígena, tenemos que hablar básicamente de lo siguiente. ¿Cuáles son aquellos pueblos del nivel arcaico, viejo, viejo, ¿no es cierto?, antiguo? Primeros niveles. ¿Cuáles son estas características? Y cuando nosotros hablamos de las características, primero decimos, son nómades. ¿Qué significa que son nómades? Al hablar de que son nómadas, ¿no es cierto? En este caso, significa que andan buscando su comida principalmente de un lugar a otro, no tienen un lugar fijo para poder vivir. Eso hablamos de nómada, ya que no tiene un lugar fijo para poder desarrollar su vida y andan de un lugar a otro buscando alimentos. Después, como características, son cazadores y recolectores, sí, pues si andan buscando su alimento. Por lo tanto, cada vez, ¿no es cierto?, van buscando una presa, la van siguiendo, o saben dónde están relativamente, la van buscando, etcétera. ¿No es así? Y de esa manera, en este caso, van obteniendo su alimentación y también de algunos frutos que también, o vegetales que dan, ¿no es cierto?, la naturaleza en general. Y estos pueblos, ¿no es cierto?, que llegan a nivel arcaico, se organizan en clanes familiares o bandas de carácter familiar. ¿Por qué? Porque obviamente en este sentido, tú no puedes llevar a tantas personas de un lugar a otro, básicamente. Tienen que ser grupos reducidos porque a lo mejor tú lo que cases no va a ser suficiente, primeramente en este caso, para poder alimentar a todas las personas. Bajo esa lógica, tú lo que haces es llevar a tu familia simplemente, cazar, recolectar lo justo y necesario para poder sobrevivir día a día en este caso. Por lo tanto, por eso los números de las familias son limitados. En este sentido tenemos a pueblos que están, ¿no es cierto?, indígenas del mar y pueblos pedestres. Si unos son de mar, pedestres significa que están en la tierra mayoritariamente, ¿no es cierto?, que andan en la tierra en este sentido. Dentro de los pueblos indígenas del mar tenemos a los changos, ¿no es cierto? A ver, los changos son un pueblo, ¿no es cierto? Básicamente balsero, en este caso, que anduvo, ¿no es cierto? En el mar, por la línea de costa, entre lo que sería Arica, Parinacota, hasta hay vestigios, ¿no es así? De que ellos estuvieron básicamente
hasta el río Aconcagua en la quinta región, o sea, casi toda la línea de costa de tanto del norte grande como del norte chico en Chile. Ojo, hay una situación que es súper interesante con respecto a los changos. Los changos utilizaban una balsa de cuero de lobo marino y ellos podían de alguna manera navegar en ellas, eran de 1 metro por 1 metro y era bien interesante ahí como eran expertos surfistas de alguna manera, como cazaban algunas presas ahí en el mar. Más al sur tenemos a los choros, ¿no es cierto? Que básicamente lo tenemos cerca de, en este caso de Chiloé, los Alacalufes, los Cahuascas y los Llaganos, los Yamaná, que están básicamente, ¿no es cierto?, en el extremo austral de Chile. Y los pueblos indígenas pedestres de tierra tenemos a los chiquillanes, a los pehuenches, a los puelches, a los poyas, básicamente a los tehuelches, a los sacnam u ona en este caso. A ver, aquí los más conocidos, obviamente, son los pehuenches, que todavía siguen habitando básicamente la cordillera de lo que sería actualmente la 16ª región de Ñuble y la 8ª región del Biobío. ¿Y cuál es la característica principal de la gente del este? En este caso, perdón, de la gente del este, que tiene que ver, en este caso, perdón, la gente del Pehuen, ahí me estaba confundiendo con tanto nombre, la gente del Pehuen, ¿no es cierto? Que tiene que ver, en este sentido, con que ellos, su base de alimentación tiene que ver básicamente por el fruto que da la araucaria, el Pehuen, ¿ya? En este caso. Ellos comen básicamente piñones, lo que conoceríamos hoy en día en este caso. Y obviamente conocemos también a los Onas o los Sephiroth, ¿no es cierto? Que básicamente tienen sus rituales, sus cuerpos pintados, ¿no es cierto? Ahí vamos a estar hablando un poquito más de aquellos. Por mientras centrémonos en los niveles culturales alcanzados con ellos. Todo ello se basaba en la caza y recolección principalmente. Después vamos subiendo, ¿no es cierto?, de nivel cultural y tenemos básicamente de pueblos indígenas del nivel del formativo. ¿Cuáles son estos pueblos indígenas del nivel del formativo? Primero, son sedentarios. Por supuesto que son sedentarios. A ver, ¿cuál es la diferencia? Los primeros eran nómadas y los segundos son sedentarios. Cuando hablamos que hay un traspaso, cuando hay un cambio, básicamente entre nómada y sedentario, tiene que ver justamente con el descubrimiento y la adquisición de la agricultura. Y eso es sumamente importante que lo tengamos totalmente claro. La agricultura cambia absolutamente todo. Y esto es sumamente importante que lo tengamos claro. Cuando yo ando detrás de un alimento, por ejemplo, cazando, recolectando, de aquí para allá no tengo mi comida asegurada, por lo tanto todo mi día se me pasa buscando mi comida, ¿ya? Pero de un momento a otro se descubre la agricultura. Y cuando se descubre la agricultura en este caso, ¿qué significa eso? Significa básicamente que en este sentido yo tengo comida segura, ¿no es cierto? Y si tengo comida segura porque sé que la lechuga va a estar buena en tal fecha, porque el trigo va a estar bueno en tal fecha, obviamente tengo tiempo libre y como tengo tiempo libre genero ocio, ocio del buen entendimiento. Al tener tiempo disponible pienso, si tengo tiempo para pensar, hago cosas, puedo hacer esculturas, cerámicas, artesanías en general, utilización, ¿no es cierto?, de los metales, puedo pensar, puedo incluso crear, ¿no es cierto?, crear elementos, seres que están sobre mí, en este caso, deidades, puedo filosofar, hacer un montón de cosas, por lo tanto, aquí hay un cambio cultural sumamente importante, un salto cultural sumamente importante, y por eso tenemos que tener en claro totalmente eso. Primero son sedentarios, sí, se asientan, se quedan quietos en un lugar, ellos son agricultores y pastores. Imagínate, descubriste la agricultura, perfecto. Y como descubriste, tenéis plantitas, llegaron los animales solos. Entonces llegaron los animales, se inventa, se desarrolla la ganadería. Se le ponen simplemente una cerca y tiene ahí a los animales, ¿no es cierto? Básicamente pastando. Y obviamente, como hay alimentos seguros, tu grupo puede ser aún más grande, por lo tanto se organizan en tribus de carácter aldeano, se pueden generar aldeas, pueden haber más de una, dos, tres familias. ¿Por qué? Porque hay alimentos disponibles, y si hay alimentos disponibles, hay unos que se van a encargar del alimento, otros de pensar, otros de manejar básicamente el conocimiento, van a haber algunos personajes que se van a dedicar a la guerra, y tenemos o comenzamos con una jerarquización social también sumamente importante en este caso. En el ámbito, ¿no es cierto?, de cuáles son aquellos pueblos que llegaron al nivel, ¿no es cierto?, formativo, en este caso, de formar, ¿no es cierto?, una sociedad, dividimos en dos. Y estos son los pueblos formativos avanzados y los pueblos formativos incipientes.
A ver, cuando hablamos de incipiente, básicamente estamos hablando de pueblos que alcanzaron la agricultura, pero de todas maneras no tienen una gran civilización, mientras que ellos que alcanzaron, ¿no es cierto?, un nivel avanzado, claramente dominan ciertas técnicas. Por ejemplo, dentro de los pueblos formativos avanzados tenemos los aymaras, los atacameños, los diaguitas, por ejemplo, en este caso. Y ellos son más avanzados porque tienen contacto directo también con el imperio inca. Y al tener un contacto directo con el imperio incásico, por ejemplo, en este caso, reciben conocimiento de esa civilización cultural mayor. Y es por eso que en el norte se dan terrazas de cultivo, por ejemplo, que optimizan básicamente, ¿no es cierto?, los sistemas de regadío. A diferencia, por ejemplo, de los mapuches que utilizaban sistemas de tala y rosa y utilizaban mucho el secano, que es básicamente el aprovechamiento del agua de la lluvia. O sea, mientras otros tenían canales de regadío, por ejemplo, en el norte del país, porque obviamente hay que maximizar el uso del agua. En el sur, como llueve constantemente, no hay que generar tampoco, ¿no es cierto?, un sistema de regadío tan avanzado propiamente tal en este caso. Y hay una diferencia. Si tienen mejor agricultura, ¿no es cierto?, y mayor conocimiento, los pueblos del norte van a realizar mejores técnicas. Por ejemplo, en el ámbito de la cerámica, es muy conocido el jarropato, por ejemplo, con los diaguitas, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces hay que tomar en consideración todos esos pequeños elementos. Aquí tenemos básicamente, ¿no es cierto?, a pueblos indígenas del mar. Y tenemos a los changos. Y ahí hay un mapa, como lo estábamos mencionando, que básicamente va desde Arica, ¿no es cierto?, hasta, se han encontrado vestigios de los changos, hasta básicamente la zona del río Aconcagua, eso en la quinta región. Ahí llegamos hasta La Serena. Y aquí hay algo súper interesante, vemos un lobo marino. ¿Por qué? Porque básicamente sus balsas se utilizaban básicamente, ¿no es cierto?, eran hechas de cuero de lobo marino. Hay un dato aquí que siempre que lo cuento y que suena como, wow, no, es así. Y digo, sí, ustedes saben que los changos podían cazar ballenas, pero no estamos hablando de ballenitas, pues, obviamente, chiquititas arriba de eso. Pero eran expertos porque andaban de pie en esas balsas, ¿no es cierto? Ahí dice, la balsa utilizada por los changos fue un instrumento de gran ayuda, tanto para el desplazamiento de este pueblo como para su, ¿no es cierto?, vida en general. Y ahí está básicamente que su economía se basa en la, ¿no es cierto?, recolección de pescados y marisco, básicamente. Ellos viven, ojo, no es que vivan arriba del agua, ¿no es cierto?, del mar, pero ellos se iban movilizando, moviendo de quebrada en quebrada, donde habían ciertos cursos de agua dulce, porque todos necesitan agua dulce para poder vivir. Atención, que ellos hayan estado en el nivel, ¿no es cierto?, arcaico, no significa que no hayan tenido o realizado comercio con pueblos del interior que tuviesen tenido un nivel mayor, ¿no es cierto?, en este sentido, culturalmente hablando. Y es así como realizaban intercambios comerciales, por ejemplo, con los diaguitas ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, pescado y marisco, básicamente por grano agua, por grano o otro tipo de carnes. Sí había contacto entre ellos, ya así que hay que tener eso en consideración, que obviamente tal. Otro, ¿no es cierto? Otro pueblo indígena, ¿no es cierto?, del mar, en este caso los chonos, localizado entre el archipiélago de Chonos y la península del Taitao, es básicamente los que se movían por la isla de Chiloé en el mar. ¿Cuál es la gracia? Una característica importante de los chonos, por ejemplo, que realizaban su vida sobre la embarcación, sobre las dalcas, por ejemplo, en este caso. Ahí dice chonos desplazándose en las dalcas. Para los que conozcan Chiloé, en Chiloé hay una localidad que se llama Dalcahue, justamente, de alguna manera influenciada por estas embarcaciones. Ahí prendían fuego, criaban a su familia, obviamente bajaban a la tierra para cazar otro tipo de elementos, pero realizaban su gran parte de su vida básicamente en el mar propiamente tal. Otros pueblos, ¿no es cierto?, indígenas del mar, tenemos acá a los Cahuésca o a la Calupe, localizados entre las islas australes, entre la península del Taitao, hasta donde llegaban, ¿no es cierto?, los chonos, y el estrecho de Magallanes. Y ahí están con colores, en este caso, Cahuesca, los galufros, ¿cierto? En morado hasta lo llegan a Yamaná, y básicamente tenemos otros pueblos acá. Entonces hay que tener en consideración, ellos se movilizaban básicamente en tierras muy, básicamente inhóspitas, y sobre todo en un mar complejo, sobre todo lleno de islas. Si ustedes conocieran el sur de Chile, se darían cuenta que todos esos fiordos de esas islas, básicamente que existen en esos lugares, además de ser complejos en cuanto a la navegación, son sumamente helados. Pero ellos lo lograban y lograban sobrevivir en aquellas
lugares. Obviamente su alimentación estaba basada en pescado y marisco y también bajaban a tierra a cazar otros elementos. Obviamente, no es que viviesen siempre en el mar. Y tenemos los Yamaná, ¿no es cierto?, localizados en la isla Australes junto a Tierra del Fuego. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos una choza que ellos tenían para poder vivir en tierra, básicamente. Y aquí tenemos los pueblos pedestres, los pueblos de tierra propiamente tal, ¿no es cierto?, que se movilizaban en tierra. Chiquillanes, Pehuenches, Puelches, Che, ¿no es cierto?, gente. Ahí hay un tema, básicamente, ¿no es cierto?, que en el centro, la zona central de Chile, en este caso, tiene que ver básicamente con esta familia de los mapuches propiamente tal, localizados en las áreas andinas de la zona central y sur de Chile. Mujeres pehuenches, ya lo dijimos, pehuen, gente que vive del piñón, del pehuen, de la araucaria propiamente tal, y ahí, ¿no es cierto?, vemos una imagen, ¿no es cierto?, en este caso, de un pehuenche subiendo una araucaria para sacar básicamente el racimo, en este caso, de piñones. Ellos se alimentaban básicamente, ¿no es cierto?, muchos de ellos de la caza y la recolección. Recuerden que son pueblos arcaicos. Otros pueblos arcaicos, en este caso, ¿no es cierto?, son los tehuelches, localizados en las zonas patagónicas de la décima, o sea, la región de los lagos, hasta la duodécima región de Magallanes, básicamente en este caso. A ver, atendamos una cosa. Estos pueblos están justo ahí y se comparten mayoritariamente entre Chile y Argentina. Muchos de ellos pudieron dar origen incluso al gaucho argentino, ya el de los tehuelches propiamente tal, andaban mucho a caballo. Recuerda una cosa, el caballo se introduce después que llegan los españoles, ¿ya? Y ahí hay un dominio posterior, básicamente, ¿no es cierto?, de ese manejo, pero ellos vivían en tierra y también cazaban y recolectaban. Y por si acaso, si ven ese caballito que está ahí, es posterior a la llegada de los españoles. Hola, Osterkamnan, ¿no es cierto? Básicamente en este caso. A ver, ellos deben ser, en este caso, ¿no es cierto?, de los pueblos más representativos, ¿no es cierto?, que existen en cuanto a la visualidad, ¿no es cierto?, en este caso. ¿Por qué? Porque obviamente, eh, pero un poquito, porque obviamente ellos, ¿no es cierto?, son un pueblo que totalmente fue visto y abusado propiamente tal durante mucho tiempo, ¿ya? Eh, entonces, aquí básicamente tenemos que hablar de varias cosas, por ejemplo. A ellos, a este grupo, ¿no es cierto?, a ellos se les persiguió, pero no con un afán básicamente de porque fueran malos ni nada por el estilo, o ellos fueron objeto muchas veces por parte de los europeos de burla. Ellos fueron básicamente de alguna manera perseguidos por casi por su, aunque no lo crean ni suena ridículo, casi por sus efectos o beneficios afrodisíacos. Estamos hablando de una cosa, pero que es impresionante en este caso, ¿no es cierto? A ver, entonces aquí tenemos varias cosas que son sumamente importantes. Acá hay una imagen que es clásica, ¿no es cierto?, que es la ceremonia, ¿no es cierto?, rito del Jaime, ¿no es cierto? Esta ceremonia, ¿no es cierto?, se realizaba con el propósito de iniciar a los jóvenes varones entre los 14 y los 18 años a la adultez, básicamente. ¿Y para qué? Básicamente, ¿no es cierto?, porque ahí hay un traspaso del niño al adulto. Aquí hay una situación bien interesante de mencionar. Son sumamente llamativos, ¿no es cierto?, en cuanto a las vestimentas. Recuerda una cosa, ellos están desnudos. Y para el que conozca, allá en la zona, básicamente Tierra del Fuego, el frío que hace es terrible, 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 terrible. Ahora, aquí hay un tema también porque los perseguían. Ellos están desnudos. ¿Y saben por qué están desnudos? Porque son capaces de aguantar básicamente, ¿no es cierto?, las bajas temperaturas. ¿Y por qué son capaces de aguantar las bajas temperaturas? Porque ellos comían, o dentro de su alimentación tenían básicamente la carne, ¿no es cierto?, de foca cruda, por ejemplo, o de otros animales crudos. Y eso, esa ingesta calórica genera, en este caso, ¿no es cierto?, que ellos puedan tener la grasa suficiente y poder sobrevivir durante mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó después que llegaron los colonizadores españoles y de otros países? Dijeron, oh, es una vergüenza que ellos andan desnudos, por lo tanto hay que vestirlos. Le cambiaron la dieta. Le dieron tallarines, los mataron. ¿Por qué? Porque después andaban desnudos y comiendo tallarines. No tienen la cantidad de grasa necesaria, ¿no es cierto?, en el cuerpo para poder sobrevivir. Otra cosa son, ellos básicamente son cazadores recolectores, pero después que llega el español, ¿qué hace en Tierra del Fuego y en otras partes? Le pone cerca
para cuidar el ganado, y ellos como veían ganado pasaban la cerca, y si pasaban la cerca les disparaban y los mataban. Muchos de ellos fueron a circos en el siglo XX, principio del siglo XX, le cortaban la oreja, le cortaban los dedos, los pies. O sea, hay que tomar en consideración que fue un pueblo perseguido básicamente por su rareza. Estamos hablando de este tipo de cosas, chicos, que pasaron obviamente en Chile durante ese periodo. Pueblos agricultores avanzados, y aquí tenemos básicamente, ¿no es cierto?, un ritual aymara, básicamente. Los aymaras son un pueblo, básicamente, que se encuentra en 3 países actualmente, tanto en Perú, en Bolivia, como en Chile, ¿ya? Localizados mayoritariamente en las no zonas altipláticas, valles y oasis del norte grande. Contacto directo, ¿no es cierto?, con los incas, en este sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un gran desarrollo cultural tanto en el ámbito de la alfarería, ¿no es cierto?, de algunos metales y también, obviamente, ¿no es cierto?, en su panteón o en deidades. Los atacameños, localizados mayormente en la cercanía del río Loa, en el norte grande, cerca, ¿no es cierto?, de San Pedro de Atacama en este caso, ¿no ven? Si ustedes se dan cuenta, el nivel de construcción ahí es superior, no son solamente chozas, y estamos viendo básicamente adobes que se logran desarrollar. Y un adobe bueno, porque además como en esta zona no llueve particularmente, lo que genera una línea aislante, ¿no es cierto?, entre el frío y el calor. Y acá está el diaguita, ¿no es cierto?, los diaguites, localizados en los valles transversales, básicamente, del norte chico. Ya, atención con los valles transversales, si bien no es una clase de geografía, pero de todas maneras lo debemos mencionar. Estamos hablando de que nosotros en Chile, lo que conocemos acá, tenemos los que se conoce como los valles longitudinales, o sea, tenemos una cordillera de la costa y una cordillera, ¿no es cierto?, de los Andes, que van de norte a sur. Lo que va de norte a sur, ¿no es cierto?, en este caso se llama longitudinal. Bajo esa lógica, el valle que queda entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes es un valle longitudinal. Si ustedes se dan cuenta, cuando han ido al sur de Chile, en este caso, no hay cerros por la Panamericana. Y uno puede llegar hasta Puerto Montt sin ningún cerro, un cordón montañoso. A eso me refiero. Pero si usted va al norte chico, tanto al sur de la tercera como en la cuarta región, usted tiene que pasar montones de cerros por allá, por allá, por allá. ¿Por qué? Porque esos cerros, esos cordones montañosos, van de cordillera de los Andes a cordillera de la costa, generando valles que atraviesan, ¿no es cierto?, la carretera, por ejemplo. Y a eso se le conoce como un valle transversal, ¿ya? En esos valles transversales se desarrollaron o vivieron los diaguistas en este caso. Y ahí está, ¿no es cierto?, el jarropato, que ojo, que son cerámicas sumamente interesantes, hay un dominio del color y tienen formas antropomórficas, o sea, formas de seres humanos y también de animales, son de alguna manera de un nivel, ¿no es cierto?, cultural muy, muy avanzado. Pueblo mapuche, nosotros dijimos que lo íbamos a ver simplemente con algún detalle para poder volver a hablar algunas otras cosas. Características generales. Denominación utilizada para identificar a la cultura de pueblos indígenas ubicados en la zona central y sur del país. Picunche, mapuche, huilliche, ¿cierto? Es huilliche, gente del sur en este caso. Comparten elementos culturales como el idioma, el mapuzungún o mapudungún, elementos religiosos, su cosmovisión. Aquí hay un tema bien interesante que va a ir mencionando, pero sobre todo, ¿no es cierto?, cuando hablemos de este trasfondo cultural. Además, se caracterizan por la organización social y de tipo tribal sin autoridad central y permanente. Y aquí, pucha, uno se podía quedar a hablar un montón de cosas. A ver, primero, la fundación del pueblo mapuche, Caicay, Tren Tren Virú, ¿no es cierto? Estas serpientes, ¿no es cierto?, de alguna manera que desarrollaron la creación del pueblo mapuche. Después de eso, los mapuches en sí, chicos, no tienen básicamente un líder central y a lo mejor eso generó, porque nosotros podríamos decir, ¿por qué los mapuches no fueron conquistados? Ojo, los mapuches no fueron conquistados ni por los incas ni por los españoles posteriormente. Deben ser, fue tan así que los españoles reconocen la autonomía de los incas, perdón, de los mapuches, reconocen la autonomía de los mapuches posteriormente. Y es súper interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor, porque dicen, ¿no es cierto?, que los mapuches eran aguerridos, que el mapuche no se quedaba en calma, que combatía y un montón de cosas. Pero también una de las causales pudo ser perfectamente que no tenían una autoridad central. Tanto los pueblos del norte como la Aymara, ¿no es cierto?, la Atacama y los Diaguitas tenían un líder, ¿no es cierto?, de ahí para abajo había una jerarquización social. Los mapuches no la tenían. ¿Quién estaba básicamente, ¿no es cierto?, el lonco, un lonco por cabeza, una cabeza justamente, que dirigía una familia, un clan familiar, pero había muchos, 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 por lo tanto, si alguien trataba de votar un Ayllu, había 200 más.
Entonces, o alguien quería conversar con un líder, había arreglado un acuerdo con alguien y después tenía 200 líderes más. Por lo tanto, no hay una autoridad centralizada. Después se eligió un cacique en caso de conflicto, pero ya estamos hablando básicamente de otro tema con respecto a eso. Por lo tanto, no tiene una autoridad central. Su práctica económica se basa en la agricultura de rosa, que tiene que ver básicamente, ¿no es cierto?, que talar, quemar el lugar, fertilizar, básicamente, y ocupar básicamente el secano, que es el agua lluvia, ¿no es cierto?, básicamente. ¿Y qué es lo que más plantaban, ¿no es cierto? Producían maíz, que el choclo, ¿no es cierto? El maíz, la papa, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y la labor la realizaba preferentemente la mujer. Básicamente en el pueblo mapuche la mujer hacía el trabajo básico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la agricultura principalmente. Situación actual, representan la etnia más numerosa, ¿no es cierto?, del país, con 1 millón según el censo del 2002. No podemos fiarnos de otro censo, porque el mejor censo de la historia del 2012 no sabemos ni cuántos somos, y representan dentro de la etnia aproximadamente el 87%, ¿no es cierto?, de todas. Desarrollaron un proceso de reivindicación de tierras ancestrales, que nosotros vamos a estar hablando todo eso en las próximas clases, junto con otras situaciones del mapuche propiamente tal. Bueno, y es así, ¿no es cierto?, como nosotros hemos llegado hasta el final, en este caso, de, de la clase, y vamos a ir sumando, ¿no es cierto?, los contenidos, vamos a ir hablando de los mapuches posteriormente. Ha sido todo por hoy, muchas gracias, que estén muy bien.